Estoy seguro que has tenido la duda de qué es lo que tienes que hacer para hacer una conversión de refrigerante R600 a 134A. Sin embargo, has escuchado a muchísimos técnicos decir que trabajan a las mismas presiones, que por consiguiente solamente se cambia el refrigerante, y nada está más lejos de la realidad que esto. Si te quedas hasta el final del video, no solamente sabrás cómo hacer la conversión, sino que entenderás el por qué no debes solamente cambiar el refrigerante. Mi nombre es Moisés Tamer y el día de hoy hablaremos de refrigerantes y sustitutos. Este video es patrocinado por mí y dedicado a mi primer colaborador de Facebook. Gracias, Eduardo. Si quieres más videos como este y quieres formar parte de la decisión del próximo video, te dejo el link en el primer comentario y por menos de lo que cuesta un six-pack, obtendrás beneficios de nuestro grupo. Ahora sí, vámonos al video. Sé que has escuchado muchas veces el nombre de refrigerante. Sé también que los identificas, los conoces, los manejas, pero vas a tener que disculparme los próximos 10 segundos de teoría. Se denomina refrigerante al fluido utilizado para transmitir calor. Esto amplía nuestra visión de las cosas porque ahora son más las sustancias que pueden ser consideradas refrigerante y quienes se pongan un poquito quisquillosos, también pegarte un baño o echarte una cheve puede ser un refrigerante. Y ahora una pregunta para analizar. ¿Es el agua entonces un refrigerante? Piénsale bien. Piénsale bien. La respuesta a esta pregunta es un sí, un rotundo sí. De hecho, está considerada el agua dentro de las categorías de ASRAE, estándar 34. Sí, esas que denominan al 134A y al R290 y al R22 con ese nombre. Cuando dices agua, estás hablando del R718. Ah, ¿verdad? Esa no te la sabías. Búscala en tus tablas de presión y temperatura. El estándar 34 es el método utilizado para darle nombre a los refrigerantes según sus características. La empresa DuPont inventó este método para asignarle a los gases refrigerantes un grupo de seguridad y era de uso interno para la empresa. El uso público de este sistema numérico para clasificar a los gases fue utilizado en el año de 1956 y con el tiempo se volvió una norma utilizada en la industria. Posteriormente, ANSI y ASRAE lo convirtieron en un estándar, el estándar 34. La intención de este estándar es el de referirse por un método simple a los refrigerantes con números y letras en vez de utilizar el nombre químico del gas, fórmula o marca. Básicamente es para evitar esto. ¿Tienes dicloro difluorometano? No, señor, solo tengo tetrafluoroetano. Es que se requiere de aceite poliolester. Mejor dame una mezcla de tetrafluoroetano al 78.5%, pentafluoroetano al 19.5%, butano al 1.4% y pentano al 0.6%. Ah, por supuesto, aquí tiene buen nombre. Por supuesto que no todas las sustancias pueden ser utilizadas de la misma manera. Por este motivo, los fabricantes tuvieron que tomar en cuenta ciertas características que los hacen más o menos atractivos para sistemas de refrigeración. Deben transferir el calor fácilmente a temperatura ambiente, al variarle la presión. Eso quiere decir que a temperatura ambiente deben de poder evaporarse al bajarle la presión y condensarse al subirle la presión. Si tienes dudas sobre cómo funcionan los gases refrigerantes, por supuesto que puedes ver el curso de refrigeración gratuito que tengo en mi canal. También deben de ser baja toxicidad y deben de ser seguros para el uso humano. Deben tener baja inflamabilidad, de preferencia nula para evitar accidentes con fuego. Deben de manejar bajas presiones para evitar accidentes por explosión. Tener un pH lo más neutro posible para no ser corrosivos ni reactivos y de preferencia ser una sustancia pura. Otra pregunta para analizar. ¿Qué refrigerantes conoces que cumplen todas estas características? Después de buscar entre muchas sustancias, los fabricantes descubren el santo grial de la refrigeración. Lanzado al mercado en 1930 con el objetivo de ser un refrigerante seguro a bajas presiones, puro, no inflamable, de baja toxicidad, no corrosivo, con una excelente transferencia de calor a temperatura ambiente y que podría servir tanto para aire acondicionado como para temperatura media y baja. Una única sustancia casi para cualquier aplicación. Les presento a su majestad, el R12. Y no era la única gracia que tenía este refrigerante. Como podía mantenerse estable a temperatura ambiente y a baja presión,
Se podía utilizar como agente espumante para poliuretano. Se usó como presurizador para aerosoles, incluso para presurizar medicamentos inhalables como el salbutamol para pacientes con asma. Así de noble era el R12. Así fue que el R12 fue amo y señor en la industria de la refrigeración, del aislado térmico, de la producción de espumas, propulsor de insecticidas, desinfección quirúrgica y de la presurización de sustancias. Hasta que un mexicanillo pinche entrometido ahí, un tal Mario Molina, y los gringos Paul Crutzen y Frank Sherwood tenían que encontrarle un defecto a tan amable sustancia. Que dice que estaba haciendo un hoyo en la capa de ozono, que según entre el R12 y los CFCs liberados indiscriminadamente en aerosoles y pinturas, desodorantes y fijadores de cabello, estaban dañando el ambiente, que eso significaba no solo que los refrigeradores, sino que tu tía, la que se peinaba con el copete de código de barras, estaban dañando el ambiente. Hazme tú el favor. Entiendo que ese copete era lo más contaminante visual que nos heredaron los años 80, pero parecía exagerado tener que despedirnos de tantos beneficios. Y así, con un premio Nobel bajo el brazo, para los entrometidos esos, inició el adiós del R12 y del Aquanet. Había toda una industria adelantada en la producción de gases refrigerantes, pero muchos de ellos ya se le habían encontrado muchos peros. Pero es que es inflamable, pero es que maneja alta presión, pero es que es una mezcla, pero es que no era el momento de ponerse quisquillosos. Era momento de sustituir los gases contaminantes por otros que dañaran un poco menos al ambiente. Así que en 1987 se firma el Protocolo de Montreal, en el que se crea un plan para la eliminación total del uso de gases que dañen la capa de ozono. Pero esto no paró aquí, no. Para terminar de darle sepultura a los gases refrigerantes de uso clásico y la mayoría de los sustitutos, se descubre que muchos de los gases que se estaban utilizando dispararon un cambio en la temperatura del planeta. A estos gases se les llamaron gases de efecto invernadero. Y es así como se tiene que firmar un nuevo protocolo. Este hablaba de la eliminación de estas sustancias o gases de efecto invernadero. El protocolo fue adoptado el 11 de diciembre de 1997 en Kioto, Japón. Pero fíjense bien en las fechas, porque no entró en vigor hasta el 16 de febrero del 2005. En noviembre de 2009 eran 187 los estados que lo habían ratificado. Sin embargo, no había entrado en vigor de manera correcta. En este protocolo se acordó una reducción de solo el 5% de las emisiones de estos gases entre 2008 y 2012, comparado con las emisiones desde 1990. No obstante, el periodo de compromiso del protocolo se amplió hasta 2020. ¡Ey! ¿Ya te suscribiste al canal? ¿O ya activaste la campanita? ¡Ahí te la encargo! Con tanto cambio, se agregaron a nuestro vocabulario dos nombres nuevos para los sustitutos: el drop-in y el retrofit. Un drop-in es un gas de sustitución directa. No se cambia nada en el sistema ni aceites. Los retrofit, por el contrario, requieren de ciertos cambios o acondicionamientos que van desde solo cambiar el aceite hasta cambios mayores en el sistema, como la sustitución de válvulas de expansión o compresores. El refrigerante R12 no podía ser sustituido por un solo refrigerante, sino que para diferentes aplicaciones fue necesario un retrofit diferente. Este es el caso del R22, que sustituyó el uso del R12 en aire acondicionado doméstico, media y alta temperatura. El R404A lo sustituyó para la baja y la media temperatura, mientras que el R134A hizo lo suyo con refrigeradores domésticos de uso comercial, así como del aire acondicionado automotriz. Los gases que he mentado como sustitutos hasta el momento eran sustitutos temporales. Había más trabajo que hacer para encontrar sustitutos definitivos. Como ya te comenté anteriormente, no se inventaron gases nuevos, a exceptuar de unos cuantos como el 410A. Ya existían otros refrigerantes como el R290, el R600, el R744, el R714, entre otros gases que no afectan la capa de ozono y que tienen un bajo potencial de calentamiento global, cada uno con sus respectivos peros. Sin embargo, es momento de aprender a utilizarlos. Después de tanta vuelta, vamos a lo que nos trajo aquí el día de hoy. Vamos a comparar el R134A con el R600A, también conocido como isobutano. Como podemos observar en la siguiente tabla, veamos primero los renglones más altos, donde viene el potencial de destrucción de la capa de ozono y el potencial de calentamiento global. He decidido agregar una columna para el R12, ya que es el refrigerante que estamos tratando de igualar en su capacidad frigorífica y su funcionamiento general. El potencial de destrucción de la capa de ozono del R12 es de 1.
ya que es el que utilizamos como referencia, y el potencial de calentamiento global es de 8500 veces el daño que puede ocasionar el CO2. Mientras que el R134A es un refrigerante que no destruye la capa de ozono, su potencial de calentamiento global es de 1430 veces el CO2. El R600, además de tener un potencial de destrucción de ozono de 0, tiene un potencial de calentamiento global de solo 3 veces el CO2. En los siguientes renglones, donde vemos corrosividad, reactividad, toxicidad y si es una sustancia pura, al igual que ver un transvesti a más de 20 metros, no se le ve ninguna diferencia. Soy Walter Nava. Walter Nava, ¿y tu nombre? Carlos Daniel. ¿Cómo estás, Carlos? Ahora sí comenzamos con las verdaderas diferencias. El 134A tiene una densidad de 4.34 kilos por cada metro cúbico, mientras que el R600A tiene una densidad de 2.49 kilogramos por metro cúbico. En otras palabras, el R600A es casi la mitad de la masa del 134A en el mismo volumen. Quédense con este dato porque es importante. En el siguiente renglón, en el de las presiones a temperatura ambiente de 35 grados, podemos notar la baja presión del R600 comparada con los otros dos refrigerantes a la misma temperatura. Si ponemos a los tres refrigerantes a la misma presión, de 0 libras por pulgada cuadrada, también es notoria la temperatura más alta del R600A. Esto significa que si los tres refrigerantes estuvieran saturando a 0 libras por pulgada cuadrada, el R600A sería el menos frío de los tres. También quédense con este dato porque será importante. Y por último, en el último renglón, vemos el motivo por el que el R600A no había sido utilizado con anterioridad en sistemas de refrigeración. Tiene una propagación de flama alta, lo que significa que es más inflamable. Todas estas diferencias de las que estamos hablando hacen más complejo la equivalencia entre la potencia en HP de los motores y la capacidad frigorífica de los compresores. Voy a decirlo más fácilmente. En 1990 un compresor de aire acondicionado de 1 tonelada tenía un motor de 1 HP y solo contábamos con 2 o 4 refrigerantes que trabajaban con una densidad muy parecida, una entalpía muy parecida y por consiguiente una capacidad frigorífica muy parecida. Hoy esto ya no se usa más. Hoy tenemos gases refrigerantes muy diferentes, tanto en su densidad como su capacidad frigorífica. Esto hace imposible hacer equivalencias entre dos compresores que se usan para dos refrigerantes diferentes, ya que el flujo volumétrico y el volumen másico de los sistemas son tan diferentes que para una misma capacidad frigorífica pueden requerirse dos compresores de motores diferentes. Quizá pienses que te estoy enrollando demasiado. ¿Qué te parece si lo vemos con un ejemplo para que te quede más claro? Imaginemos que tenemos 3 carretas movidas por motor. Una de ellas es capaz de contener 180 litros. Tiene un motor de 0.8 HP. La vamos a llamar carreta R600. Nuestra segunda carreta es capaz de transportar 100 litros y tiene un motor de 1.1 HP. Es nuestra carreta R12. Y nuestra tercera carreta es capaz de contener en su batea 90 litros. Tiene un motor de 1 HP y le llamaremos carreta 134A. Nuestra carreta R600 es para cargar algodón. Nuestra carreta R12 carga frijol. Y nuestra carreta R134 carga maíz. Supongamos que nos pagan la misma cantidad de dinero por transportar 180 litros de algodón en la R600, 100 litros de frijol en la R12 y 90 litros de maíz en la 134A. Es importante que para cargar las carretas siempre se llenan al 100% de su volumen. ¿Ya descubriste cuáles son las dos carretas que son un poco compatibles? Exacto. La carreta R12 puede sin problemas cargar maíz y la carreta 134A tampoco tendrá muchos problemas en cargar frijol. Sin embargo, nuestra carreta de R600 no la podremos cargar nunca, ni con frijol ni con maíz, porque será demasiado peso para su pequeño motor de 0.8 HP y será demasiada la carga que quepa dentro de la batea. Nuestras carretas están tan bien diseñadas que sí pueden transportarlo por un tiempo aceptable. Sin embargo, tarde o temprano, nuestras carretas se dañarán utilizando una carga para lo que no están diseñadas.
Y si ahora lo vemos con compresores, estos son dos compresores de la misma marca. Son de la marca Embraco, que tienen el mismo desplazamiento. Esto significa que los pistones y los cilindros son del mismo tamaño y por tanto mueven la misma cantidad volumétrica de gas a la misma velocidad. Podemos notar, y llama mucho la atención, la diferencia en el tamaño de los motores. Mientras que el del R600A es de 1/7 de HP, el del R134A es de 1/3 de HP. Sin embargo, como ambos refrigerantes tienen una capacidad frigorífica distinta, veamos que la capacidad frigorífica del R600A a ese flujo volumétrico es de 1169 BTU por hora, mientras que el 134A es de 2151 BTU por hora. Estas condiciones son a una temperatura de condensación de 55 grados centígrados y una temperatura de evaporación de menos 10 grados. Como ves, estos dos compresores no son compatibles. Agreguemos un tercer compresor a la comparativa. Este compresor es el más cercano en capacidad frigorífica que encontré en el catálogo de Embraco. Mientras el de R600A es de 1169 BTU por hora, este de 134A es de 1287 BTU por hora. Es por este motivo que los fabricantes de compresores insisten tanto en comparar los compresores por capacidad frigorífica y no por potencia del motor, que solamente mueve al compresor. Si vas a cambiar el refrigerante a un sistema, deberías asegurarte que este compresor tenga la misma capacidad frigorífica, no la misma capacidad del motor, tampoco la misma capacidad volumétrica. Ahora ya tenemos seleccionado el compresor, pero además sabemos que no mueve el mismo volumen de refrigerante. Y por consiguiente su contraparte, el tubo capilar, tampoco es del mismo flujo volumétrico. Sí, acertaste y tienes toda la razón. Debes cambiar el capilar. Lo bueno es que para compresores de R134A, Embraco maneja una tabla para la selección de capilares que les dejaré en la descripción de este video. En ella podemos ver qué capilar es el que nos corresponde para esta capacidad. Es cualquiera de estos tres, de 28 milésimas por 1.55 metros de largo, el de 31 milésimas por 2.8 metros de largo, o por último el de 35 milésimas a 5 metros de largo. Para otras selecciones de capilares haremos después un video. Ya sé, y estoy escuchando un montón de personas diciendo que ellos ya cambiaron un sistema solo retirando el refrigerante R600 y cargándolo con 134A. Antes de saber esto que yo les estoy diciendo el día de hoy, yo también lo hice. Primero solo cambié el refrigerante y después de 2 años el compresor tronó. Luego cambié el compresor de 134A de la misma capacidad frigorífica, pero no cambié el capilar. La razón por la que no lo cambié es porque el capilar estaba dentro del aislante del mueble del refrigerador. Sin embargo, solo 7 meses después, el compresor de nuevo murió. Y si me lo preguntan, ¿enfría? Sí, soy testigo de eso porque yo hice un trabajo en un Servivar personal. Después de que aprendí sobre el comportamiento de los gases, el flujo volumétrico y la entalpía, me di cuenta del motivo por el que esos compresores tronaron. Antes de poder decidir si un trabajo funcionó o no, tendría que revisar muchos más parámetros que solamente las presiones y el amperaje. Tendría que checar sobre calentamiento, subenfriamiento, temperatura de descarga del compresor, entre otros parámetros. Antes de pasar al otro tema, vamos a hacer un resumen de lo que llevamos hasta el momento. Los pasos para convertir un sistema de R600A en 134A son los siguientes. 1. Retirar el compresor. 2. Retirar el capilar. 3. Hacer un barrido o lavado en caso de que el compresor viejo se haya quemado. 4. Instalar un capilar y un compresor en el sistema, previamente revisando que sean de la capacidad frigorífica. 5. Hacer vacío y la carga de refrigerante. Y 6. Medir parámetros. Y aunque parece que en este video te estoy diciendo que para convertir en sentido contrario del 134A al R600 serían los mismos pasos, lamento decirte que estás equivocado. Yo no estoy diciendo eso. Los equipos de fábrica que vienen cargados con R600A o con cualquier gas inflamable tienen otras diferencias que no son visibles a primera vista. Son muchos y no voy a tocar todo en este video porque ya es demasiado largo. Un ejemplo de estas diferencias son los interruptores de las luces y de los ventiladores que se encuentran en las puertas del refrigerador. Mientras que para el 134A se utilizan interruptores de platinos, sería un peligro en caso de una fuga de gases inflamables.
Imagínate una alta concentración de gases inflamables en el interior del refrigerador al momento de abrir la puerta y una chispa en los platinos del interruptor. Hay muchas cosas que hablar sobre este tema, pero eso lo veremos en otro video. ¡Ey! ¿Ya te suscribiste al canal? Nos vemos entonces en nuestro próximo video. ¡Hasta luego!